Tengo el honor de presentar al doctor Francesc Torralba, ponente de la segunda conferencia. En ella nos hablará del contexto sociocultural del mundo de hoy. Francesc Torralba Rosselló nació en Barcelona, está casado y es padre de 5 hijos, es filósofo y es teólogo. Es doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, doctor en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, doctor en Pedagogía por la Universidad Ramon Llull. Amplió estudios en las universidades de Copenhague y de Berlín. Actualmente es catedrático en la Universidad Ramon Llull e imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y de América. Alterna la actividad docente con el oficio de escribir y de divulgar su pensamiento. Dirige la Cátedra de Pensament Cristià del Obispado de Urgell. Es director de la Cátedra Ethos, de Ética Aplicada, en la Universidad Ramon Llull. Es vicepresidente de la Sociedad Hispánica de Amigos de Søren Kierkegaard. Es vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS de Cataluña. Dirige diversas revistas y preside varios comités de ética. El doctor Torralba es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores. Es miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctoras honoris causa. Es miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede, nombrado por Benedicto XVI. Forma parte del Consejo Asesor del Grupo Mémora. Es miembro del Club de Roma, con su oficina de Barcelona, desde mayo de 2017. Es miembro de la Sociedad Edith Stein, Gesellschaft Österreich. Colabora con distintas radios, diarios, seminarios y revistas de Cataluña. Francesc Torralba es un escritor prolífico, con más de 1.500 artículos y 100 libros publicados. Su obra goza de gran popularidad. Parte de su obra ha sido traducida al español, al alemán, el francés, el italiano, el portugués, el rumano y el inglés. Su pensamiento se orienta hacia la antropología filosófica y la ética. Enmarcado en el pensamiento, en el personalismo contemporáneo, plantea en su obra un análisis de las cuestiones centrales de la existencia humana, como son el sufrimiento, el silencio, la muerte, Dios, el sentido, la libertad. Desde una perspectiva filosófica que trata de integrar la riqueza de la herencia judeocristiana y las corrientes filosóficas modernas y contemporáneas. En su expediente académico figuran varios premios, otorgados por distintos ayuntamientos, instituciones y universidades. Entre sus aficiones más destacadas señalamos el deporte. Es gran corredor de fondo, ha participado en varias maratones y cross de montaña. La bicicleta es otra de sus pasiones. La montaña también le apasiona y cuando su tiempo libre se lo permite, no duda en hacer alguna escalada por los Pirineos o por los picos de Europa, lugar y fuente de su inspiración. Muy buen día, muy buenos días. Gracias por la invitación, es un honor. Y voy a presentarles el objetivo de esta presentación, que son las claves para entender el mundo en que vivimos. Voy a leer el texto lentamente para facilitar la traducción de estas ideas y que todo el mundo pueda comprenderlas. Diagnosticar los rasgos de la sociedad actual no es un trabajo fácil. Sociólogos y filósofos de la cultura se dedican a esta tarea. Un diagnóstico se asemeja a un mapa conceptual, un sistema de orientación, una brújula mental que permite al ciudadano común aclarar dónde está, qué papel desempeña en el cuerpo social y cuáles son los elementos tangibles e intangibles que definen su circunstancia. La realidad siempre es compleja y rica, mucho más que su representación conceptual. Ningún mapa teórico, por muy riguroso que sea, contiene la totalidad de lo que es real, la complejidad inherente al mundo de la vida. Pero la tarea de diagnosticar es aún más ardua,
cuando el objeto de estudio se volatiliza rápidamente. Conceptualizar es tomar, engrapar, poseer de alguna manera el objeto de conocimiento. Sin embargo, lo que caracteriza a una sociedad gaseosa es precisamente la intangibilidad y la inestabilidad. José Ortega y Gasset expresó lacónicamente la estricta relación entre cada ser humano y su circunstancia en una frase que generalmente citamos mutilando la mitad. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Para entenderse a sí mismo es esencial entender la circunstancia, el entorno, la atmósfera, en palabras de Søren Kierkegaard, el mundo que lo rodea, porque el yo no es una entidad ajena e impermeable a lo que sucede alrededor, sino absolutamente permeable a lo que le envuelve. Diagnosticar el momento presente es una empresa muy ardua, porque el presente siempre se desliza entre los dedos. Pero solo si entendemos la circunstancia, podremos entender al ciudadano común, sus preocupaciones, sus movimientos, sus expectativas. Carecemos de suficiente distancia para poder evaluar lo que realmente estamos viviendo. En este sentido es más prudente descubrir el tiempo pasado, porque disponemos de más distancia temporal e información, y también de más elementos de juicio que nos permiten valorar lo que realmente ha aportado en el conjunto de la historia universal. El presente es inefable, como el individuo, pero describir el futuro y articular una perspectiva con ciertas garantías de solvencia intelectual se hace más difícil, dada la volatilidad de los sistemas, de las instituciones y de todo el organismo social en general. Por lo tanto, la elaboración de una representación conceptual que contenga la complejidad de la realidad se presenta como una tarea utópica. Desde la década de 1980, una trama de nombres se ha utilizado para definir la sociedad actual. Esta galaxia de expresiones crece exponencialmente, lo que ya es en sí mismo sintomático. Los que experimentamos la necesidad de diagnosticar nuestra cultura, observamos una amplia gama de denominaciones: posmodernidad, ultramodernidad, hipermodernidad, tardomodernidad, transmodernidad, modernidad líquida, turbomodernidad, era del caos, era del vacío, el imperio de lo efímero, la sociedad de la decepción, la sociedad del hiperconsumo, la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia. Estas son expresiones muy sugerentes que sin duda nos hacen pensar y reflejan aspectos de este inefable todo que es la circunstancia en que vivimos. Cuando los nombres se multiplican exponencialmente para definir la realidad en la que vivimos, uno puede llegar a dos conclusiones. O bien que está tratando de definir algo de una gran complejidad y ningún concepto describe correctamente lo que está sucediendo, o que carecemos la capacidad de describirlo. Y además la disyuntiva no es excluyente, puede ocurrir tanto la una como la otra. El problema con el diagnóstico del Zeitgeist de nuestro tiempo es que no hay nada fijo ni estable. No solo cambian los actores, también cambia el guión y el escenario. De modo que finalmente uno no sabe qué obra acaba de empezar, se está representando, cómo fotografiar lo que está en movimiento, cómo articular una correcta presentación de lo que se volatiliza tan rápidamente. Cuando uno comienza a hacer un diagnóstico, se encuentra con un paisaje, con unos personajes y con unas instituciones. Se encuentra con un elenco de intangibles, como creencias, valores e ideales. Pero cuando ha acabado la descripción,
se encuentra que todo ha mudado. Los paisajes han sido barridos, los personajes de las instituciones han cambiado de logotipo y de funciones. También se ha volatilizado lo intangible. Estos valores que parecían sólidos y estables se han despedazado en miles de diminutas partículas que pululan por el espacio vacío. Y aquel sistema de creencias que parecía tan sólido se ha descompuesto en copos flotando en el aire. Lo mismo sucede con los ideales, las convicciones y las certezas políticas, sociales, culturales y religiosas. Todo se desmorona tan rápidamente que resulta imposible definir lo que hay. Pero mucho más atrevido es desarrollar una perspectiva mínima de lo que debe llegar a ser. Y sin embargo necesitamos mapas, cartografías culturales, planos para guiarnos, para saber dónde estamos, a dónde vamos, qué está pasando. Porque solo si conocemos mínimamente el escenario, podremos determinar y entender cuál es nuestro lugar en el mundo y nuestro papel en la sociedad. Esta es la finalidad que nos mueve en esta conferencia: diagnosticar el humus cultural y social de nuestro tiempo, a pesar de conocer su volatilidad. En un universo tan volátil como el nuestro, nos preguntamos cómo es posible alcanzar la serenidad o una mínima tranquilidad anímica, como decían los filósofos estoicos romanos. En un marco caracterizado por la inestabilidad y la volatilidad de todo lo que hay, es esencial practicar algo tan difícil desde el punto de vista espiritual como el desprendimiento. ¿Qué sentido tiene apegarse a lo que inevitablemente se volatiliza? Lo que caracteriza nuestra época, de una manera clara, es la incertidumbre. La incertidumbre se ha convertido en una de las nociones más utilizadas para describir la nube en la que nos hemos instalado desde hace tiempo. Todo se ha vuelto incierto. La lógica de los mercados, los cambios políticos, las tendencias de los consumidores, las modas musicales, el precio de la gasolina, el coste de la hipoteca, las relaciones interpersonales o los vínculos laborales. Este hecho de no saber a qué atenerse genera inquietud en todos los órdenes de la vida, especialmente en el laboral y en el afectivo, pero también en el social y en el político. Muchos jóvenes viven instalados en este marco de incertidumbre desde que han nacido. Han crecido en él y quizá por esta razón lo toleran más cómodamente que los adultos y los ancianos. No tienen idea de cuánto tiempo trabajarán en la misma empresa, y esto en el caso de tener la suerte de poder trabajar. Tampoco tienen la menor idea de cuánto durarán sus relaciones afectivas. No pueden anticipar el momento de emanciparse, porque el futuro es muy impredecible. En este clima de provisionalidad y de precariedad, desarrollan sus vidas con cierta actitud de resignación. Instalados en el presente, proyectan, con la máxima precaución, planes de futuro y crean sus propios mecanismos de defensa ante la incertidumbre. Tratan de disfrutar del presente y evadirse de una realidad laboral que, en términos generales, los explota y no reconoce su talento. Vivimos en una época sin precedentes. Un cambio rápido y multidimensional está poniendo en evidencia la obsolescencia de nuestra visión del mundo, heredada de la era industrial. Los fundamentos básicos de cómo entendíamos el mundo hasta el día de hoy están bajo el signo de la provisionalidad. Y esta ansiedad nos conduce a un contexto de tipo VUCA, un acrónimo utilizado en el vocabulario militar estadounidense para describir o reflexionar sobre la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de un paisaje multicultural y global.
Estos nuevos escenarios desafían nuestra capacidad de dar forma a una toma de decisiones más eficaz en el marco vital. Una gran parte de los problemas en este entorno VUCA están interrelacionados, son interdependientes, dinámicos y adaptables en el tiempo. El ciudadano se encuentra escindido, por un lado, entre un universo de creencias construido durante los últimos siglos y su inutilidad, por otro, el deber de afrontar nuevos retos que plantea el escenario. Es difícil vivir en contextos de incertidumbre, tomar decisiones, realizar opciones fundamentales. Cuando nada es cierto, cuando todo depende de una correlación de factores que están vinculados por una secuencia de causas y efectos imposibles de aclarar a priori, uno tiende a repetir protocolos, a no salir de la zona de confort, a reiterar gestos conocidos y evitar emprender proyectos, ya que la posibilidad de naufragio es mucho más clara que la de triunfar. La incertidumbre genera desasosiego, angustia vital y miedo a lo desconocido. En estas circunstancias es clave enfrentarse al presente con audacia y ductilidad. La audacia no es la temeridad, es la virtud que nos dispone a realizar grandes acciones, aunque no dominemos todos los elementos de referencia. Para actuar en contextos de incertidumbre es preciso confiar en uno mismo, pero también tolerar la frustración. Las cosas no siempre salen como uno imagina. A veces se tuercen y cambian su naturaleza sin haberlo previsto. La ductilidad nos permite ser flexibles, adaptarnos a entornos mutantes e identificar en cada contexto las posibilidades latentes que se abren de nuevo. El futuro, ahora y siempre, se caracteriza por la incertidumbre. No hay certeza de lo que le sucederá a uno mismo, ni a nadie. Pero aún así proyectamos, elaboramos planificaciones racionales, acordamos actos y compromisos con la esperanza de estar presentes. La prospectiva tiene precisamente esta finalidad. Sin embargo, en la sociedad volátil, ni siquiera el futuro inmediato se presenta bajo el signo de la seguridad. Creemos vivir en un sistema seguro, en una sociedad controlada y vigilada, pero la realidad es obstinada y nos revela por activa y por pasiva la fragilidad de nuestros planos, la volatilidad de nuestras vidas, ya sea por la amenaza del terrorismo islamista globalizado, ya sea por la crisis ecológica planetaria que estamos sufriendo. Se ha impuesto la era del miedo, fruto de esa incertidumbre diaria que se ha colocado entre la piel y los huesos del ciudadano. La incertidumbre no es de ninguna manera el mejor hábitat para el crecimiento y para el desarrollo integral del ser humano. Todo ser humano, para vivir en paz, necesita estabilidad emocional, social y económica, especialmente si se encuentra en una etapa de la infancia o de la adolescencia. Requiere, sobre todo, seguridad física y una comunidad afectiva y emocional que realmente lo ame. Necesita rutinas, protocolos y rituales que, a pesar de repetirse periódicamente, le den seguridad y le permitan anticipar lo que sucederá. La incertidumbre rompe el orden y sin la sensación de orden, la paz interior desaparece. No en vano San Agustín define la paz como la tranquilidad que deriva del orden. Pax est tranquilitas in ordinis. Todo envejece muy rápidamente. Nada permanece en la mesa de las novedades. Lo que ayer era una gran obra, valorada por la crítica y por los lectores, hoy palidece y se cubre de polvo en un estante remoto de una gran librería. Lo mismo sucede con la música, con las modas estéticas y con los productos audiovisuales.
Se persigue la novedad, pero la novedad dura muy poco, porque lo que no tolera el ciudadano posmoderno es la repetición de lo mismo, una y otra vez. Instalado en la cultura del zapping, necesita consumir nuevos formatos, nuevos argumentos, nuevos productos, porque pronto se cansa de la misma pantalla y le entra la sensación de tedio. Combate el aburrimiento a golpes de novedad, pero la novedad es cada vez más volátil y se desvanece antes del escenario. La lentitud se ha convertido en el gran contravalor de la época, el gran enemigo público. Tal vez la velocidad se ha erigido en el protovalor. Los ciudadanos lentos son discriminados, pero también lo son los procesos que por su naturaleza requieren la lentitud para ser ejercidos. La espera no es tolerada. La paciencia ha desaparecido de la pirámide axiológica social. Ni siquiera es un valor que cotiza a la baja. Está fuera del mercado, al igual que la fidelidad. La inmediatez, la accesibilidad y la rapidez son los valores en ascenso. La distancia entre el objeto de deseo y su posesión debe ser cada vez más corta. No se está dispuesto a esperar, porque el futuro se vislumbra como algo incierto y se impone la inmediatez. Todo ha de ser por ahora y para disfrutarlo aquí. Lo que está lejos desaparece del horizonte mental. Lo que requiere tiempo de espera también. Estos no son buenos momentos para los amores difíciles, ni para las largas ausencias de distancias. Y sin embargo, para desarrollar adecuadamente ciertos procesos vitales, es absolutamente imprescindible disponer de tiempo. Criar a un ser humano, consolar a un paciente, cultivar una planta, acompañar a una persona mayor a dar un paseo, contemplar un paisaje, disfrutar de una hermosa partitura, contemplar una obra de arte, conversar a fondo con un amigo a la luz de una vela y de una copa de vino, pasear, deliberar, pensar, sobre todo pensar, son actividades que necesariamente requieren tiempo. La sensación que tiene el ciudadano común en este mundo volátil es que no tiene tiempo para nada, que el tiempo se le desliza entre la producción y el consumo. Cada vez ha de producir más rápido para ser más competitivo y llegar antes al mercado, pero igualmente consume cada vez más vorazmente y necesita más objetos de consumo para saciar la sed que tiene de consumir. La cuestión es ganar tiempo, pero el tiempo que gana con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, sentado en trenes de alta velocidad con el ordenador y el teléfono móvil en sus manos, no lo utiliza para disfrutarlo lentamente, para poder desarrollar las actividades antes mencionadas, sino para disponer de más tiempo para producir y consumir. Frente a esta tendencia, nace con fuerza como reacción el movimiento lento, the slow movement, cuyos seguidores y acólitos están en muchos lugares del planeta y reivindican con razón una nueva forma de gestionar el tiempo, una vida caracterizada por otro ritmo, por un compás más asequible a la condición humana. Cuando todo se vive tan aceleradamente, no se vive a fondo. Uno se desplaza de un lugar a otro, sin contemplar nada. Peregrina de una pantalla a otro, sin conocer nada. Besa un cuerpo y después otro, sin amar realmente a nadie. Porque conocer a alguien a fondo significa adoptar la forma de lo conocido, hacerse uno con el objeto de conocimiento y salvar la dualidad sujeto-objeto. Decía Aristóteles que cuando el alma conoce un objeto, adopta la forma del objeto. Por eso, según el Estaquirita, el alma es de algún modo
todas las cosas. Escribe Leo Richard Kass, cada vez más ciegos a las maravillosas formas de la naturaleza y cada vez más sordos a las ennoblecedoras formas de la civilidad y del ritual, cultivamos una actividad cultural cínica, tosca y desesperada. Entre los analistas que reivindican la lentitud como valor está el neurobiólogo italiano Lamberto Maffei, que en un hermoso ensayo, Alabanza de la lentitud, afirma que la característica fundamental de los seres humanos es que necesitamos un largo tiempo de aprendizaje desde la infancia. Nuestro cerebro se toma su tiempo para aprender y realizar las conexiones correctas. Como explica la socióloga australiana Judy Walkman, profesora de la London School of Economics, se produce la paradoja del tiempo. Las máquinas y las tecnologías digitales tenían como principal finalidad liberarnos de la presión y de la esclavitud del tiempo, para facilitarnos la vida y hacerla más confortable. Pero en realidad nos han convertido en seres más ocupados que nunca, en lugar de alentar procesos de liberación. Las encuestas revelan que nos sentimos más estresados y angustiados que nunca. No se propone con ello un regreso a la prehistoria o a la edad de las cavernas. Lo que sugiero es lograr un uso prudencial y adecuado de las tecnologías, recuperar una sabiduría práctica que pueda convertir estos artefactos en cómplices del ser humano y no en sus enemigos hostiles. Vivimos inmersos en una era caracterizada por la dispersión mental y cordial. El ciudadano común está estimulado intensa y extensamente por todo tipo de bits informativos, de imágenes, de eslóganes publicitarios y de mensajes audiovisuales que chocan contra su neocórtex. Nicholas Carr, autor de Atrapados, considera que las llamadas tecnologías de la información y de la comunicación nos están transformando progresivamente en ciudadanos más dispersos y nos hacen perder elementos clave de nuestra inteligencia. La dispersión es el gran mecanismo de defensa que, por un lado, nos separa de los seres más cercanos y por otro nos aleja de nosotros mismos. La dispersión, dijeron los padres del desierto, es el origen de todos los males, porque se opone diametralmente a la atención. El que está atento se da cuenta de lo que le rodea, de lo que su cuerpo siente, de lo que fluye por su mente, del mundo donde vive. Precisamente por eso puede actuar con prudencia y responsabilidad. La dispersión es la raíz de la confusión, de la banalidad y de la pasividad. El que está atento puede darse cuenta de la vulnerabilidad que se manifiesta en el entorno y responder a la llamada del otro. Solo puede responder quien está atento. De ahí el secreto vínculo que hay entre atención y ética. Esta hiperestimulación sensorial tiene como consecuencia inmediata un ser saturado, o mejor dicho, hipersaturado. Gergen se refirió a esta cuestión con la expresión el yo saturado, the saturated self. Perdón, el sujeto está lleno de imágenes, de voces, de informaciones y de opiniones que no da más de sí. La imagen del recipiente que se derrama por los cuatro costados es la mejor que se parece a esta situación del yo. Y sin embargo, para poder escuchar, comprender y entender a alguien, es preciso vaciarse. Es necesario liberarse
esta avalancha de estímulos audiovisuales. La hipersaturación nos hace ciudadanos ciegos y sordos, incapaces de entender lo que sucede en nuestra esfera más cercana, porque estamos tan llenos de todo tipo de estímulos que el espacio de atención no da más de sí. Esta constante exposición a la estimulación exterior, a la cascada de informaciones, de curiosidades y de novedades que constantemente ofrece la pantalla, es además la excusa perfecta para no ahondar en el propio ser, para permanecer obstinadamente en la fachada de uno mismo, en la exterioridad, y no tener que enfrentarse al propio yo. El yo, convertido en una jarra llena a rebosar de basuras digitales, es incapaz de pensar por sí mismo, de crear, de ahondar en los propios recursos, para exponer lo mejor de sí mismo al mundo. ¿Cómo es posible estar atento a algo cuando uno está hipersaturado? ¿Cómo se puede liberar de este alud de mensajes y vaciarse para recibir otros nuevos? El mundo digital se ha convertido en un gran supermercado. Y todos los internautas son potencialmente clientes de este mercado. Todos los operadores pretenden seducirlo y lo saturan de mensajes para que se convierta en un consumidor, fascinado por 1000 formas y 1000 sonidos. Al internauta le resulta difícil escapar y cortar con el mundo digital, por lo cual, sin darse cuenta, se convierte en el homo consumens digitalis. Escribe Thomas Merton: la mayor necesidad de nuestro tiempo es limpiar la enorme masa de desechos mentales y emocionales que obturan nuestras mentes y convierten toda la vida pública y social en una enfermedad de masas. Sin esta limpieza doméstica no podemos empezar a ver. Si no vemos, no podemos pensar. La purificación ha de comenzar por los medios de comunicación. La hipersaturación no solo atrofia la sensibilidad, la vista, la audición, el olfato, el tacto, el gusto, sino también la vida mental y emocional. La hiperestimulación audiovisual también atrofia la capacidad de sentir en profundidad las grandes emociones. Una imagen no es suficiente para activar la compasión. Un tuit no es suficiente para provocar indignación. Solo aquel que está atento al relato del otro, a la expresión de su rostro, al tono de su voz, a sus silencios elocuentes, puede hacerse cargo de lo vivido por el interlocutor y, en consecuencia, experimentar emociones como la compasión o la indignación. El diagnóstico del conocido sociólogo y ensayista polaco Zygmunt Bauman reafirma el carácter líquido de nuestra sociedad. La palabra líquido es la que ha utilizado hasta la extenuación a lo largo de toda su obra para definir el espíritu de nuestro tiempo, lo que los analistas culturales germánicos llaman el Zeitgeist. Esta terminología ha entrado en el imaginario colectivo y es profusamente usada en todo tipo de ámbitos y contextos académicos. En su bibliografía, la palabra líquido se convierte en el concepto mágico para descifrar el espíritu de nuestra época. En su opinión, todo se ha vuelto líquido: la política, el poder, la economía, la cultura, la religión, las emociones, los valores, las creencias. Esta licuación generalizada de todo lo que existe es lo que, según su criterio, caracteriza esta etapa de nuestra historia cultural y social.
El eco que ha tenido la expresión de Zygmunt Bauman en la cultura académica es una demostración del acierto que ha tenido su intuición. Tal como describe en sus ensayos, los fundamentos de la modernidad se han licuado, lo que significa que estos valores que la sustentaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, han perdido consistencia. Pero también el espíritu de emancipación, la idea de progreso, de razón y la esperanza en un futuro mejor. Afirmar que esta constelación de ideales se ha licuado es afirmar que se han vuelto problemáticos, que han dejado de ser evidencias para convertirse en conjeturas. La modernidad se ha licuado y esto ha dado lugar a una época en la que todo fluye y nada permanece. Esta época, que algunos han llamado posmodernidad, se caracteriza por una crisis estructural de estos valores e ideales. ¿Quién cree en el progreso moral de la humanidad? ¿Quién cree en el carácter liberador de la razón? ¿Quién cree que el mundo es hoy más fraterno que hace 200 años? ¿Quién cree que hemos conquistado más libertad y más equidad en un marco global? ¿Quién cree que la historia es un camino de liberación y no un círculo que gira sobre sí mismo como el eterno retorno de lo mismo? ¿Estamos más cerca de la tierra prometida o del final perverso? Muchos lucharon ferozmente para defender estos ideales, entregaron sus vidas para sentarlos sólidamente en nuestra sociedad. La licuefacción de estos ideales nos hace débiles y también debilita los sistemas jurídicos y las instituciones que se apoyan en ellos. La lucha tiene sentido en un universo sólido, porque el mal opone resistencia y para conseguir el bien vale la pena sufrir. Pero un universo gaseoso en el que todo es inestable, volátil y nada permanece, tampoco tiene lugar la lucha, porque esto no importa lo que sea, una ideología, un credo político, una religión, una patria, un idioma o una nación, también es percibido como algo efímero, insustancial, que no merece esfuerzo entregarse. Luchar por lo que es insustancial no tiene ningún sentido, como tampoco lo tiene luchar contra aquello que es frágil. En nuestra opinión, el diagnóstico de Zygmunt Bauman ha sido superado por la lógica de los tiempos. La sociedad líquida ha dado paso a un mundo volátil e inestable. La sociedad posmoderna líquida de Bauman, escribe Ignacio Camacho, ha alcanzado rasgos paroxísticos entre nosotros, hasta convertirse en el epítome de una sociedad gaseosa, en cuya atmósfera a críticas se diluyen los impactos más inquietantes. La transición del estado sólido al estado líquido siempre está precedida por una crisis. Lo mismo ocurre con el paso del estado líquido al gaseoso. La licuación de lo que es sólido abre las puertas a un universo inestable y fluido. El ciudadano que estaba fuertemente arraigado sus sólidas convicciones y experimentase cómo se van licuando, no puede evitar experimentar una crisis profunda. Si además las convicciones licuadas se evaporan y se volatilizan en 1000 partículas elementales, la sensación es de desamparo total. Crisis es una palabra que se puede interpretar de dos maneras. En un sentido negativo, evoca la idea de final, de descomposición, de apocalipsis. El ciudadano que se formó en un universo sólido experimenta la licuación y posteriormente la evaporación como un auténtico drama. Siente como se le hunde la tierra, que lo sostiene y cae en el vacío. El ciudadano que ya ha nacido en un universo líquido y lleva toda la vida navegando,
por los mares, deslizándose sobre las olas, y sabe mantenerse de pie en la tabla de náufrago, está mejor preparado para asumir el tránsito hacia una sociedad gaseosa. Pero incluso así experimenta perplejidad. En un sentido positivo, la palabra crisis denota oportunidad, ocasión, el momento oportuno para el discernimiento. Kairos lo llamaban los griegos. La transición de una sociedad líquida a un mundo volátil se puede leer en ambos sentidos. No hay duda de que instalarse en ese nuevo marco suscita múltiples problemas, pero también algunas oportunidades. Lo sólido ofrece unas posibilidades, pero lo líquido ofrece otras. En un entorno como el nuestro, caracterizado por la metamorfosis de todo lo que existe, es esencial superar el espíritu nostálgico, que canta las virtudes del estadio sólido, y darse cuenta del valor de lo líquido y de lo vaporoso. Todos recordamos lo que estudiamos, la clase de ciencias naturales, cuando éramos niños. La materia puede adoptar 3 estadios: sólido, líquido y gaseoso. La idea es sugerente cuando se aplica a cualquier realidad, pero especialmente a los vínculos interpersonales, a las creencias, a los valores y a las ideologías. Se pueden distinguir 3 formas de la misma realidad: un modo sólido, líquido y gaseoso. Hay, por ejemplo, relaciones interpersonales sólidas, que se fundamentan en la fidelidad y persisten a pesar de las contrariedades. También hay relaciones líquidas, que son de carácter inestable y fluyente, que vienen y que van. Y finalmente relaciones gaseosas, que son vínculos esporádicos, instantáneos, cuya temporalidad es muy breve, porque se volatilizan rápidamente. El hecho de que sea tan fugaz en el tiempo no significa que no sea emocionalmente intensa. La relación gaseosa es como un punto en el espacio, pero puede dejar su huella una vida entera en la estructura emocional de la persona. El concepto de lo sólido evoca resistencia, fundamento y permanencia. Lo sólido permite fundamentar. En el lenguaje filosófico y arquitectónico, la palabra fundamento, en latín fundamentum y en alemán Grund, tiene mucha hondura. Para levantar un edificio, el constructor necesita unos buenos fundamentos. Para elaborar una teoría filosófica que resista la erosión del paso del tiempo, también se necesitan buenos fundamentos. René Descartes, filósofo y matemático, encontró este fundamento en el cogito ergo sum, la primera evidencia filosófica. Cuando se pretende edificar una casa, es preciso poner los cimientos. La tierra se perfora y los pilares se levantan sobre un firme sólido. No es posible edificar nada sobre lo que es líquido, sobre tierras movedizas, y mucho menos sobre lo que es gaseoso. Para sostener el peso de la casa se precisa una tierra firme. Lo sólido opone resistencia, pero no es eterno, ya que a determinada temperatura se puede licuar y perder la firmeza. Aún así, es el único lugar donde sostener un edificio. Desde un punto de vista emocional, lo sólido da seguridad, pero es inflexible, no posee la adaptabilidad de lo que es líquido. Cuando vertemos agua en una jarra, el agua adopta la forma del recipiente, se acomoda a él, sin dejar de ser lo que es. No pierde la identidad, sigue siendo lo que químicamente es, pero se expande por todos los extremos, ocupa todos los rincones. Cuando lo que vertemos en el mismo recipiente es un cubito de hielo, este permanece idéntico a sí mismo, con la forma original en el centro del recipiente, sin aumentar la temperatura. Lo sólido, pues, no se adapta, lo cual es negativo en una sociedad como la nuestra, en la que todo varía y se transforma a gran velocidad, y que exige al ciudadano a gran ductilidad para poder aclimatarse
a los nuevos entornos, procesos y formatos. Cuando uno contempla un paisaje alpino, identifica los tres elementos. Están las rocas, el río y las nubes. La roca es el símbolo visible de la solidez. Pasa el verano, el otoño, el invierno y la primavera, pero la roca permanece idéntica a sí misma. Los geólogos nos muestran que a pesar de la solidez, se ha transformado, se ha movido, ha experimentado miles de pequeñas metamorfosis durante el paso de las estaciones, pero el caminante no percibe ningún cambio a simple vista. Tiene la impresión de que la roca siempre está ahí, inalterable, igual a sí misma, a pesar de la nieve, el calor, las tormentas y la niebla. El río, símbolo de lo que es líquido, expresa la fluidez, en cambio, la movilidad. Está allí, en el mismo caudal, pero nunca es idéntico a sí mismo. La anchura, el caudal, la nitidez del agua se transforman según las estaciones del año y las horas del día. El líquido se adapta al entorno, fluye en él, pero permanece idéntico a sí mismo. Es el mismo río, pero nunca es exactamente igual. Tiene un nombre que lo identifica, pero a cada instante varía, porque a pesar de ser el mismo río, nunca es la misma agua la que fluye en él. La nube, símbolo de lo que es vaporoso, es lo más inestable y volátil que contempla el caminante. Adopta una determinada forma en el cielo, pero al cabo de poco tiempo desaparece o cambia de figura, por lo que la existencia es muy inestable. Si sopla viento, desaparece. Si el sol calienta, desaparece. Al amanecer no se ve ninguna, pero al cabo de unas horas el cielo está lleno de nubes. Unas horas más tarde llueve y después de llover, esas nubes grises que oscurecían los valles se desvanecen en el aire. El anhelo de lo sólido subsiste en la sociedad gaseosa, ya que todo ser humano, para poder asentar su existencia, necesita un punto fijo, inamovible, un sostén que le dé seguridad. Zygmunt Bauman, al describir la sociedad líquida, también subraya este anhelo. El anhelo de algo sólido. Subsiste, a pesar de la licuación de toda la realidad, a pesar de la evaporación de las ideologías y de las grandes utopías. En su descripción sociológica es posible leer entre líneas una cierta nostalgia de la solidez. No describe la sociedad líquida como algo hermoso y positivo, más bien como una fatalidad. Es agotador tener que nadar constantemente para no hundirse. El ciudadano aspira a poner los pies en tierra firme y no tener que moverse continuamente para sobrevivir. Somos hijos de la incertidumbre y de sus caprichos, pero a pesar de todo, del estado permanente de perturbación e inestabilidad al que estamos obligados a acostumbrarnos, no debemos olvidar que en nuestra mano está la capacidad de vivir una existencia con sentido. He aquí la cuestión. ¿Cómo proyectar una vida con sentido? ¿Cuál puede ser el para qué que sostenga nuestra existencia en contextos de volatilidad? En este mundo volátil, la noción de proyecto vital desaparece del horizonte, porque requiere necesariamente un relato, una secuencia de momentos, la fidelidad a una idea y la esperanza en un futuro. El sentido de la sociedad de la incertidumbre tiene su lugar en el presente, en la inmediatez, en la experiencia puntual. Hipotecar el presente con la esperanza de albergar un sueño en el futuro, sacrificar el ahora por el mañana, no es esta la lógica de la sociedad gaseosa. La sacralización del instante, del ahora, es el único camino para dotar de sentido una existencia, que ha dejado de ser un relato para convertirse en un minúsculo punto, en un cuadro puntillista. La transición de lo líquido a lo gaseoso merece una atención especial. El líquido fluye y se percibe con los ojos. Uno puede poner en la mano y experimentar la frescura del agua. No se puede construir un edificio sobre lo que es líquido, pero se sabe dónde localizarlo y se sabe sortearlo si es necesario. El líquido está dibujado en un mapa
ocupa un espacio y un volumen. Lo propio del estado gaseoso es, sin embargo, el carácter volátil e imperceptible de la realidad. También ocupa un espacio y tiene un volumen, pero no se percibe con la sensibilidad humana. Cuando el agua se evapora, las moléculas de hidrógeno y oxígeno se sostienen en el aire, pero es imposible percibirlas con el ojo humano. Están ahí, pero no podemos tocarlas. Necesitamos el aire para respirar, pero no lo percibimos. El pez necesita el agua para vivir, pero no la percibe, es su entorno vital. No es posible identificar a simple vista dónde termina y dónde acaba lo gaseoso. Necesitamos aire para vivir, pero no lo experimentamos, excepto cuando sopla el viento. Lo sólido nos sostiene, nos aguanta. En el medio acuoso solo podemos estar si sabemos nadar. Mientras, en el estadio gaseoso, caemos en todas direcciones. Se produce la sensación de ingravidez. Esta es la sensación que experimenta el ciudadano posmoderno cuando se queda sin una tierra firme en la que sostener sus pies. Cuando lo que era líquido se evapora y la nave que lo mantenía a flote se volatiliza en 1000 partículas. Entonces no le queda nada a lo que aferrarse, porque de hecho no hay nadie a quien aferrarse. La mesa se ha desmoronado, la identidad personal también. Esta partícula consciente que flota en el espacio, que es el yo, experimenta el fenómeno de la ingravidez. Si fuese muy pesado, este yo no podría flotar en el aire y por tanto caería en caída libre. Pero el yo del ciudadano gaseoso es un yo ligero, volátil y efímero, por lo que sostiene ingrávido en la atmósfera los sentimientos fuertes, los sentimientos románticos y los ideales serios son extraños a su estómago. No puede masticarlos ni digerirlos. El ciudadano posmoderno se ha acostumbrado a lo que es leve, a lo fácil, a lo que se puede masticar, a lo que no opone resistencia. Cualquier dificultad de orden teórico, cualquier propuesta intelectual pesada, es rechazada. En la era de los 140 caracteres no hay lugar para el pensamiento complejo. En la civilización gaseosa, las obras culturales ya no tienen como finalidad hacer pensar, subvertir el orden establecido, indignar al espectador. Este yo volatilizado flota ingrávido, pero no sabe dónde va, no tiene fuerzas para propulsar un movimiento propio, carece de voluntad. Los filósofos posmodernos ya lo advirtieron en la década de los 90, cuando se refirieron a la aparición del pensiero débole, el pensamiento débil. La debilidad es la nota característica del sujeto gaseoso. Leves son sus sentimientos y pensamientos, también sus ideales y objetivos, sus creencias, vínculos, en definitiva, su identidad. Voy terminando. La volatilidad de nuestro tiempo representa el punto de llegada de un proceso que comenzó con la práctica de la sospecha. Al principio de la modernidad se cuestionó que lo que era sólido, lo que se daba por sabido, es decir, la existencia de Dios, la creación del mundo ex nihilo, la centralidad de la persona hecha a imagen y semejanza de Dios, la vida eterna como destino final de los bienaventurados. Dicho brevemente, el orden tradicional del mundo. La imagen del mundo medieval se puso entre paréntesis en la modernidad, pero la imagen moderna del mundo ha sido volatilizada posteriormente en la posmodernidad. En la época medieval, el centro del mundus era Deus. Luego, desde el Renacimiento, el hombre ocupó este lugar. En la sociedad gaseosa el mundo no tiene centro. Dioses, humanos, artefactos y animales flotan como partículas en el espacio. Nada tiene el rasgo de la inmutabilidad, nada posee el atributo de lo absoluto. Todo lo sólido se desvanece en el aire, y lo que queda es un universo compuesto de partículas independientes y contingentes. El mundo deja de tener un centro, la vida pierde su sentido original, la muerte adopta un nuevo significado. Esta es la sensación que experimenta cualquier ser humano, cuando lo que para él era sólido
ya sea una ideología, una creencia o un amor, se deshace en el aire. Experimenta lo que podemos llamar el vértigo metafísico. Flotando en el cosmos digital, necesita crear pequeñas comunidades, microesferas de sentido, para sentirse protegido, para salvarse de la soledad, del vacío y del frío cósmico. Busca desesperadamente a alguien, al otro lado de la pantalla, para poder experimentar un poco de calor humano, de otro ser que está tan desorientado y perplejo como él, y que ha sido arrojado como él, en palabras de Martin Heidegger, en un universo carente de fundamento y de finalidad. Gracias por la atención. Muchas gracias por su intervención, doctor Francesc Torralba. El doctor Torralba nos ha ofrecido los rasgos más relevantes de la sociedad actual, las claves para entender mejor el mundo en el que vivimos. Se trata de una sociedad muy compleja y volátil. Sus rasgos son intangibles e inestables. En un universo tan volátil como el nuestro, ¿cómo podemos alcanzar una mínima tranquilidad anímica? Se sugiere que es esencial practicar el desapego, el desprendimiento. Ante la incertidumbre del futuro, que genera angustia vital, desasosiego, una cierta indiferencia o resignación, miedo a lo desconocido, es imprescindible enfrentarse al futuro con audacia y con flexibilidad, con ánimo confiado y dispuesto a soportar el fracaso y la frustración. La aceleración del tiempo, junto con el deseo constante de novedad y de consumo, producen tedio e insatisfacción. Y la hiperacumulación de estímulos audiovisuales causa dispersión mental. Ante esta situación deberíamos aspirar a una vida sencilla y al uso adecuado de las tecnologías. La sociedad moderna en todos sus aspectos, la política, el poder, economía, cultura, religión, sentimientos, valores, se caracteriza por ser líquida, haciendo que las instituciones se tambaleen. Lo líquido fluye, pero se puede percibir. La sociedad líquida está en crisis y está dando paso a una sociedad volátil, gaseosa, inestable, fácil, efímera, que produce sensación de desamparo. La cultura gaseosa tiene como objetivo distraer, no hacer pensar. La imagen tradicional del mundo se volatiliza, no hay centro, todo es superficial y contingente. La persona experimenta un vértigo metafísico. Desde la situación líquida o la gaseosa se anhela la solidez, porque es firme, estable, da seguridad. Mas lo gaseoso puede ser intenso y dejar huella en la persona. A pesar de la incertidumbre y de la inestabilidad, se puede vencer la nostalgia del mundo sólido y vivir el presente del mundo líquido o gaseoso con esperanza y proyectar una vida con sentido.